Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar llantas a un Hot Wheels sin desarmar el carrito, sin quitar los remaches amigos. Espero les guste y sobre todo les sirva. Yo escogí este Cadillac, pero puede servir para cualquier carrito Hot Wheels. Vamos a ponerle estas excelentes llantas de Samet Wheel. Creo que se le van a ver muy bien amigos. ¿Qué opinan ustedes? Son llantas de 10 milímetros. Es muy importante que no se pierdan ningún detalle amigos. Y esto es lo que utilizaremos para hacer este custom. Un encendedor, una aguja de coser, un imán, una broca delgadita, unas pinzas de corte y un poco de pegamento de contacto. Comenzamos amigos. Con las pinzas de corte hay que quitarle las ruedas, con mucha calma y con mucha precaución, para poder cortar el eje. Esto hay que hacerlo con cuidado amigos, tratando siempre de no dañar el carrito. Hay que hacer lo mismo con los dos ejes. El siguiente paso amigos es trazar una línea al centro de la posición de los ejes, siempre tomando como referencia estos topes. Recuerden amigos que siempre hay que aprovechar todos los puntos de referencia que nos pueda brindar el carrito. Ahora vamos a trazar puntos de referencia a la altura del remache, así como se muestra en el video, tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente del carrito. Ahí vamos a hacer un punto. Ahora, con mucho cuidado, hay que calentar la punta de la aguja para marcar unos puntos. Estos puntos nos van a servir para poder hacer una perforación. Sí es necesario que queden bien marcados para que nos sirva como una muy buena guía. Esto hay que hacerlo en la parte trasera del carrito y en la parte delantera, así como se muestra. Lo siguiente amigos, con la broca delgadita hay que hacer una perforación. No les doy medida de la broca porque puede ser con cualquier broca que tengan a la mano. En caso de que no tengan taladro, se pueden apoyar con unas pinzas de presión. En realidad es muy fácil, solamente tengan mucha precaución. La perforación solamente es en el chasis amigos. Tengan cuidado de no pasarse hasta los interiores. Esto hay que repetirlo en los 4 puntos que le hicimos con la aguja caliente. Este paso es muy importante amigos. Hay que limpiar las perforaciones. Y para eso nos podemos apoyar con un eje. Ahí se puede apreciar que quedan un poco de esquirlas o rebabas de plástico. Hay que limpiarlas muy bien, tanto por las perforaciones como por donde pasan los ejes. Tómense su tiempo amigos, esto hay que disfrutarlo. Y como hay que disfrutarlo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Es muy necesario que quede bien limpio, que quede libre, para que los ejes nuevos queden en la posición correcta. Para asegurarnos de que está limpio, debemos de ver el eje por las perforaciones. El siguiente paso amigos es cortar los ejes al centro. Debemos de apoyarnos con una regla, así como se muestra en la imagen. Hay que tomar como referencia donde están las flechas. Ya una vez que marcamos los ejes, con las pinzas de corte, con cuidado, hay que cortarlos. Yo les recomiendo encerrar las ruedas así de esta manera. Y así no las van a perder. Este sería el resultado amigos. 4 piezas muy parecidas. Casi iguales, la misma distancia en los ejes. No olviden dejarme sus comentarios amigos. Eso me ayudaría mucho. Lo siguiente amigos, una de las partes más delicadas de este proyecto. Hay que calibrar los ejes. Y para eso hay que ponerlos en su posición que van a quedar. Hay que empujar el eje, así como se muestra en el video, hasta el tope. Y posteriormente hay que poner la llanta contraria, para ver la distancia del eje. Si el eje llega a pegar entre sí, hay que cortarlo un poco. Si no, no es necesario hacer nada. Por los orificios deben de verse las puntas de los ejes. En caso de que no los veamos, nos podemos apoyar con esta lamparita que hicimos en el canal. ¿Qué opinan amigos?
Este paso que sigue, amigos, es el más delicado. Aquí sí hay que hacerlo con mucha calma. Vamos a dejar solo una llanta con su eje, vamos a dejarlo a tope y vamos a ponerle el imán en esta posición. Esto nos va a ayudar a sostener el eje, para que al momento de ponerle el pegamento de contacto no se nos mueva de la posición. Y para ser un poco más ilustrativo con la idea, aquí les muestro, este es un chasis. En esta posición va el eje. Si nosotros colocamos el imán por debajo, nos los va a sostener muy bien. Ahí se puede ver. Esta es la función del imán. Ya una vez que tenemos el imán en posición, hay que empujar el eje a tope. Y lo más importante, hay que poner el carrito en posición vertical, para que cuando le pongamos esta pequeña gota de pegamento, no escurra hacia la llanta, sino hacia el lado contrario. Esto evitará que se nos pegue la llanta. Lo único que requerimos pegar es el eje al chasis. Hay que darle un tiempo de secado aproximadamente de 10 minutos. Ya una vez que estamos seguros que ya quedó bien pegado, es momento de probar, amigos. Recuerden que siempre hay que estar probando. Debe de tener un poco de juego axial y debe de rodar. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les está pareciendo este tutorial? Ahora hay que repetir el procedimiento en la siguiente rueda, siempre dejando un tiempo de secado de 10 minutos. Y no olviden siempre mantener el carrito en posición de costado en su vertical, para que el pegamento no escurra hacia las llantas. Y no olviden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ya una vez que repetimos este procedimiento en las 4 ruedas, es momento de checar muy bien todo. Que cada llanta tenga su juego axial, así como se muestra. El juego axial es en los laterales y que las 4 ruedas giren libremente. Porque como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Estas perforaciones las podemos resanar con un poco de pintura negra. Les recomiendo usar pintura acrílica. Y la respuesta de por qué hacerlo así es la siguiente, amigos. A mí me gusta que se vean los 4 remaches de los ejes, que se vea el centro. Si lo hacemos de otra manera, solamente se van a ver 2 remaches. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme su comentario. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión, porque tu opinión es muy importante para mí. Amigos, si les gustó el video, regáleme su super like y ayúdenme a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.